Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases online del curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar sobre el subrayado y el esquema de flechas. Bien, recordemos que ya estamos en un nuevo bimestre, estamos en el tercer bimestre, la quinta unidad. El valor de este mes es el respeto. La frase, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Y la confesión de fe. Renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo podemos encontrar en Romanos 12:2. Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar. El subrayado y el esquema de flechas. Primero vamos a hablar sobre el subrayado. ¿Y qué es el subrayado? ¿Alguna vez tú lo has hecho? Bien, entonces, el subrayado consiste en destacar las ideas fundamentales de un texto. Ya tengo mi texto, entonces lo más importante, lo más resaltante es lo que yo voy a subrayar. Si voy a agarrar una regla, un resaltador, voy a agarrar un lapicero, algo y voy a subrayar. Entonces voy a hacer un trazado de líneas. Constituye el primer paso para hacer resúmenes. Es decir, si yo quiero hacer un resumen o un esquema, primero yo debo de subrayar, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a subrayar? ¿Cualquier cosa, Miss? No, lo que tú debes de subrayar es el tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú puedes identificar el tema? Tú te haces la siguiente pregunta. ¿Cuál es el asunto? Ya, bien, ya identificaste el tema, subrayaste el tema, ¿no? ¿De qué trata el texto? Eso es el tema. Después de subrayar el tema, vas a subrayar lo siguiente. Te vuelves a hacer otra pregunta. ¿Qué se dice en relación al asunto o qué se dice en relación al tema? ¿Sí? Y esto también es lo que vas a subrayar, porque lo que puedes encontrar aquí son algunos ejemplos, ¿sí? Esto vendría a ser ya que las ideas secundarias, ¿verdad? Entonces tengo mi idea principal y mis ideas secundarias. Bien, entonces ya te dije, para hacer cualquier resumen, cualquier esquema, lo que tú tienes que hacer es subrayar. Ahora, el esquema de flechas es una técnica también que nos ofrece a manera de síntesis, o sea, de resumen, una estructura visual de un texto. Para hacer yo mi esquema de flechas, ¿qué tuve que hacer antes primero? Claro, Miss, antes tuve que subrayar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que debo yo, no, identificar para hacer un esquema de flechas? Para hacer un esquema de flechas yo debo de identificar primero las ideas principales y seguidamente las ideas secundarias. ¿Qué era la idea principal? ¿Recuerdas? Era la idea más importante del texto. Que si yo saco esta idea, lo demás va a carecer, ¿no? De sentido, va a decir, ¿de dónde salieron, no, estas ideas? ¿Cuál es el eje de estas ideas? No va a tener tanto sentido, ¿no? Mi texto, porque las ideas secundarias solo complementan, ejemplifican a mi idea principal. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Mira, dice tipos de texto. Según el formato, los textos pueden ser continuos o discontinuos. Mira, acá estamos hablando primero de los tipos de texto. Ese es mi tema, ¿no? En general. Y después lo he dividido en dos, dice, ¿no? Continuos o discontinuos. Acá puedo tener mis ideas principales. Los textos continuos están formados por oraciones que se organizan en párrafos, los que a su vez se subdividen en expositivos. Ah, ya, mira, acá yo tengo los textos continuos se dividen en párrafos. Y estos párrafos dice que se subdividen en expositivos, instructivos, argumentativos, narrativos, descriptivos y documentos. Y los textos discontinuos presentan listas de palabras. Eso es lo que tienen los textos discontinuos. Los enunciados están fragmentados de manera que no forman párrafos. Ya, los textos discontinuos no van a formar párrafos. Estos pueden ser, mira, al igual que en los textos continuos, me ha dado los ejemplos. ¿Quiénes son los textos continuos? ¿Y quiénes son los textos discontinuos? Bueno, los cuadros, gráficos, tablas, diagramas, ilustraciones, mapas, afiches y vales. Lo primero que se hizo en este texto fue el subrayado, ¿no? Identificar tipos de textos, identifiqué.
¿no? Acá hay continuos y discontinuos, pero voy a marcarlo acá. No, ya no. Aquí lo marco. Continuos. Y aquí en los continuos yo digo primero qué es, se organizan en párrafos y después la división, ¿no? Expositivos, instructivos, argumentativos. Igual acá. Ya, tengo textos continuos, por este lado tengo textos discontinuos. ¿Qué hacen? Presentan listas de palabras, ¿no? Ya su definición y después las clases, cuadros gráficos, tablas, diagramas. Y ahora, ¿cómo? Mira, acá tengo primero la técnica del subrayado, porque para hacer cualquier esquema, para hacer cualquier resumen, yo tengo que subrayar. Entonces, cumplí con hacer mi subrayado, pero ahora quiero hacer mi esquema de llaves. Bien, entonces voy a hacer mi esquema de llaves. Tipos de texto, que es mi tema en general, mi título, ¿sí? Y voy a sacar, tenía dos, continuos, discontinuos. Y ahora voy a poner qué son los textos continuos, qué son los textos discontinuos. No es necesario. Lo que yo voy a poner son las clases de textos continuos, ¿no? Acá estaba expositivo, instructivo, argumentativo y documentos. Y los discontinuos, cuadros, gráficos, tablas, diagramas, vales, afiches, ya ven, se dan cuenta. Entonces, ¿qué similitudes y qué diferencias encuentro en los textos anteriores? Mira, acá hay un texto, acá hay otro texto. ¿Ya? ¿Cuáles son las similitudes? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Las similitudes que tienen similar información, obviamente, ¿no? En ambos estamos hablando de los tipos de textos. Y las diferencias es cómo se está presentando. Aquí yo lo estoy presentando todo, ¿no? En un párrafo y aquí lo estoy presentando en un esquema. Por lo tanto, esto es un texto continuo y este es un texto discontinuo. ¿Qué se ha subrayado en el primer texto? ¿Qué es lo que yo he subrayado? Las ideas principales. Eso es lo que subrayé, ¿no? En el texto. ¿Qué relación existe entre el subrayado y el esquema? ¿Qué dije yo? Para hacer cualquier esquema, ¿no? Yo tengo que subrayar. La información destacada está expresada en el esquema. Entonces, yo subrayé para hacer mi esquema. ¿Para qué servirá este tipo de esquema? ¿Para qué servirá? A ver, mira, ya no voy a leer tanto, ¿no? Entonces me va a facilitar leer menos. Por ejemplo, a mí me gusta leer más así. Los esquemas para mí son más fáciles de comprender, más rápidos de comprender y me ilustran, ¿no? Yo recuerdo más cuando tengo un esquema así que cuando tengo un texto continuo. Entonces, esto tú puedes responder, es una respuesta libre, ¿no? Por eso dice, ¿de qué te sirve? Bueno, es una respuesta libre. Ya, entonces dijimos que el esquema de llaves resulta, ¿no? De un subrayado. Ya, ahora, ¿para qué me sirven este tipo de esquemas, ¿no? Los esquemas. A ver, uno, ¿en qué te va a ayudar, no? Te va a favorecer la visión global del tema. 2. Desarrolla las capacidades de análisis, relación, orden lógico, síntesis, etc. Evita la simple memorización, o sea, no es que voy a memorizármelo y ya, no, voy a razonar también y voy a integrar las ideas en un contexto. Voy a adquirir dominio más profundo sobre temas y facilita la retención, lo que yo te digo, ¿no? Para mí es más fácil retener ese tipo de información y proporciona el mejor instrumento para el repaso. Si yo quiero hacer un repaso, me va a costar, ¿no? Más tiempo leer todo en párrafo que en esquema. Si está en un esquema, voy a rápidamente estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Vamos a ver paso a paso. Primero, lo que tú debes de hacer, ¿no? Vas a realizar el subrayado. Para tú realizar un subrayado, debes de leer rápidamente el texto. Primero darle una lectura así veloz, ¿sí? Para saber cuál es el tema. Entonces, primero lees sí, voy a leer de qué trata. Ya sé cuál es el tema, ¿no? Después doy una segunda leída más pausada, ¿sí? Porque voy a leer párrafo por párrafo. Y ahora, mira, yo ya identifiqué primero el tema, ahora voy a identificar las ideas principales o lo que se dice del asunto, ¿entiendes? Las ideas principales, lo que se dice del tema, esa es la idea principal. Ya, entonces di una primera leída muy rápida para identificar el tema, después una leída más minuciosa para identificar las ideas principales. Vas a resaltar con diferentes colores lo que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, acá te dicen, ¿no? De amarillo las palabras claves, de rosado las ideas complementarias, ¿no? Mis ideas secundarias, de celeste las ideas controversiales. Entonces, yo le voy poniendo un color diferente para que así sea más fácil.
¿Entiendes? Es más fácil hacer un esquema. Ahora, después de esto vas a anotar en un papel las ideas principales para desarrollar el esquema de llaves. Entonces, mira, lo primero que yo hice es mi subrayado, identificando idea principal, ideas secundarias, mi tema, ¿sí? Y también resaltando ciertas partes para poder hacer fácilmente mi esquema. Después de esto yo voy a usar, ¿no?, diferentes mecanismos para realizar mi esquema de flechas. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi esquema de flechas? Fácil. Primero vas a organizar la información que ya tienes del subrayado. Lo más importante, vas a anotar el tema o el título del tema, ¿no?, aquí, al extremo izquierdo de la hoja. ¿Ya? Siempre así vas a iniciar tu esquema de llave. Por ejemplo, si yo estoy hablando del ciclo del agua, el ciclo del agua va a tener que ir a este lado, donde dice título, ¿no? ¿Ya? Entonces después saco mi idea principal 1, idea principal 2, depende de cuántas ideas principales tenga, no puedo tener 4 o 5, ¿no? Y de la idea principal surgen las ideas secundarias que complementan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas ideas? Ya, así es como este es, ¿no?, un ejemplo de cómo debes de hacer un esquema de flechas. Ahora bien, vamos a realizar, vamos a la práctica, ¿sí? Vamos con la lectura, dice los derechos del niño. Apenas desde el 20 de noviembre de 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, el mundo comenzó a beneficiarse de una serie de derechos jurídicos para los niños, niñas y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño es el acuerdo de derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo en sus 54 artículos. Describe los derechos del niño y cómo deben aplicarse. La Convención señala que todos los menores de 18 años, definición de niño o niña, independientemente de su género, origen, religión o posibles discapacidades, necesitan atención y protección especiales porque ellos son a menudo muy vulnerables. Dicha convención se rige por 4 principios fundamentales. No discriminación del niño, no debería beneficiarse ni sufrir debido a su raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social y étnico por ninguna opinión política o de otra índole, ni tampoco debido a su casta o porque tenga alguna discapacidad. El interés superior del niño y las leyes y medidas que afecten a la infancia principalmente deben tener en cuenta dicho interés y permitir que se beneficie de la mejor manera posible. Supervivencia, desarrollo y protección del niño. Las autoridades de su país deben protegerlo y garantizar su pleno desarrollo físico, espiritual, moral y social. Participación del niño. Tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en las decisiones que lo afecten. Bien, entonces yo ya he identificado primero cuál es mi tema, ¿sí? ¿Qué dijimos primero? Teníamos que hacer un subrayado. Para hacer el subrayado tengo que identificar mi tema. ¿Y de qué estoy hablando yo, chicos? Sí, mis, yo estoy hablando de los derechos del niño y del adolescente, ¿sí? Ya acá, ¿no? Niños, niños y adolescentes. Ese es mi tema principal. Ahora, voy a, de cada párrafo, ¿sí? Mira acá, ¿cuántos párrafos tengo? 1, 2, 3, 4. De cada párrafo yo voy a sacar las ideas principales. Por ejemplo, en el párrafo 1, ¿qué te dice? Apenas el 20 de noviembre, ¿no?, cuando la Asamblea General aprobó la convención. Ah, esto es importante. ¿Cuándo se aprobó la primera convención? ¿Sí? La Asamblea General sobre los Derechos del Niño en 1989. Ya, la fecha. En el párrafo 2, que es lo más importante, ¿no? La Convención sobre los Derechos es el acuerdo de derechos más ampliamente ratificado en el mundo. Ah, esto también es muy importante. Este es el derecho más ratificado, ya, del que más se ha hablado en el mundo. En el párrafo 3 que tengo, la Convención señala que todos los menores de 18 años, independientemente de su género, sí, necesitan atención y protección especiales. Entonces, yo no voy a ponerlo todo, ¿no? Sino solo la Convención señala que todos los menores necesitan atención y protección especiales, ¿sí? Que todos los niños, en este caso, pues no, necesitan atención y protección especiales. Y en el párrafo 4, mira de lo que habla, se rige por 4 principios fundamentales. Acá incluso solo debería de poner yo los 4 principios fundamentales, nada más, ¿no? Se rige por 4 principios fundamentales, suficiente, ¿ya? Y acá ya tengo ya las ideas, ¿no?, principales por párrafo. Ya, identifiqué el tema,
Ahora tengo las ideas principales y me voy a lo siguiente, que necesito ahora las ideas secundarias. Entonces, el tema ya lo tenemos, lo volvemos a copiar, los derechos del niño y adolescente. Las ideas principales las tenemos, chicos. Por supuesto, mis ya las tenemos, entonces las vuelvo a copiar. Fácil, ¿verdad? Solo me faltarían las ideas secundarias. Entonces, yo ya saqué las ideas secundarias por párrafo también y debo de tener, ¿no? Prácticamente la misma cantidad. Entonces, el mundo se benefició por los derechos de los niños. Y en la segunda parte me dice cómo aplicar los derechos del niño. En la tercera parte, los niños son vulnerables, por eso es que necesitan atención especializada, ¿no? Y en la parte número 4, los principios fundamentales. ¿Cuáles son puestos principios fundamentales? La no discriminación del niño, el interés superior del niño, la supervivencia y desarrollo y protección del niño y participación del niño. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú aquí? Esta información la vas a pasar. Esta es tu tarea. El título, tema, idea principal 1, ya está numerado, 2, 3, 4, idea secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3, en idea secundaria 4 tengo varios ítems, solo vas a tener que transcribir esa información. Nada más es lo que tienes que hacer. Este ejercicio, el número 4. ¿Me estás entendiendo? Esa es tu única tarea. Está más que fácil. ¿Sí, jóvenes? Entonces no olvides, ¿no? Vas a copiar el contenido de las diapositivas al cuaderno, solo lo que te he indicado. Vas a resolver la página 85, ejercicio 4, ¿sí? Y hay una tareita más. Te he dejado en la programación una lecturita y te lo he adjuntado. Léela, por favor, ¿ya? Quiero que practiques el hábito de lectura. Yo te voy a preguntar en mis clases de literatura o de lenguaje lo que has entendido de la lectura, ¿ya? Entonces, tienes que leer esa lectura. Yo me voy a dar cuenta si has leído o no has leído porque te voy a preguntar por la lectura, ¿sí? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.